Muy buenas, hoy vengo a mostrarte una forma muy efectiva y fácil de jugar contra peón de rey, es decir, E4, en la que pondrás en dificultades a las blancas. Es una variante de apertura que no es muy conocida. Seguramente pillarás a las blancas con la guardia baja y muy bien tendrán que jugar las blancas para no acabar peor que tú. Mirar, en respuesta a E4 hacemos D5, pero no va a ser la defensa escandinava típica, capturando con la dama, sino que cuando capturen E por D5 hacemos caballo F6. Ahora, lo más normal de las blancas es que hagan D4, aunque hay otras opciones también, pero eso luego las veremos en otro vídeo. Ahora vamos a centrarnos en esta variante con D4 y jugamos alfil G4. Esta variante se llama la portuguesa. Yo la he probado en algunas partidas rápidas y los resultados han sido muy buenos porque no saben bien qué jugar las blancas. Bueno, aquí las blancas pueden jugar F3, que es lo más común, y también alfil E2. Primero veremos F3. Sigue alfil F5, C4 para aguantar el peón y el centro blanco. Ahora E6. Aquí las blancas lo normal es que capturen en E6 para quedarse con los dos peones en D4 y C4. Pero las negras no tienen que capturar ese peón en E6. Hay que hacer caballo C6 para seguir desarrollando tus piezas y para presionar en D4. No importa si comen en F7 y tenemos que mover el rey a F7. En esta posición no hay que temer porque el rey se haya quedado sin enroque, ya que por ahora no puede ser atacado y lo que buscamos es rápidamente desarrollar el alfil y después la torre puede desarrollarse también y entrar en acción. Luego, si se da el caso, el rey podría ir a G8 e incluso a H8 y se quedaría enrocado con una especie de enroque artificial. Bien, como verás, las negras tienen tres piezas muy activas y las blancas tienen todas las piezas en la primera fila aún sin desarrollar, a cambio de los dos peones de ventaja. Bueno, ahora tienen que defender el peón en D4. Puede ser con alfil E3, D5 o caballo E2. Primero veamos con alfil E3. Daríamos jaque con alfil B4, desarrollamos otra pieza, las blancas caballo C3 y hacemos torre E8. Como dije antes, al mover el rey a F7, la torre entra en acción muy rápido. Como ves, el alfil en E3 está siendo atacado y no está defendido. Si las blancas juegan dama D2, vendría dama por D4, dama por D4, el alfil no puede moverse porque está clavado con la torre, caballo por D4 y esta posición la veo ganada para las negras. Hay muchas amenazas para las blancas. El alfil en E3 atacado por la torre. El caballo está amenazando el salto a C2 con ataque doble. No pueden defender todas las blancas. Veamos qué ocurre si en lugar de dama D2 para defender el alfil, mueven el rey a F2 y así quitan el rey de la clavada de la torre. Vendría una jugada sorprendente, un sacrificio con la torre en E3. Las blancas comen la torre y ahora viene una jugada difícil de ver y bonita,
que es alfil C2. Con esta sutil jugada, las blancas pierden la partida. Es una jugada espectacular, que no la ve nadie o casi nadie con blancas. Ahora no tienen forma de aguantar, la dama está defendiendo D4 y queremos que se desvíe de la defensa. Si capturan el alfil, vendría dama por D4 jaque, rey E2 y con torre E8 vendría jaque mate en algunas jugadas. Como son jugadas únicas y forzadas, lo voy a mostrar así rápido para que lo veáis. Bien, seguro que algunos os preguntaréis qué ocurre si no capturan el alfil en C2. La dama blanca puede ir a D2, ya que aquí podría defender D4 e ignorar el alfil en C2. Bueno, vendría otra jugada espectacular, que es caballo G4 jaque. Si capturan ese caballo, vendría dama G5 jaque, rey E2 para proteger la dama que está detrás, y con la torre E8 jaque las blancas pierden la dama porque el rey tiene que retirarse de ella. Rey F2, dama por D2. Cuando hacemos caballo G4 jaque, tampoco vale jugadas como rey E2, vendría dama E7 jaque y el rey no tiene casillas para moverse. Tendrían que jugar caballo E4 y la dama la perderían. Ahora volvamos atrás al momento de la partida, cuando las negras hacen rey por peón en F7. Las blancas deciden defender D4 con alfil E3. Miremos qué ocurre si en lugar de eso avanzan D5. Hacemos caballo B4 amenazando caballo C2 jaque y ganaríamos la torre. Las blancas se defienden con caballo A3. Desarrollamos y activamos otra pieza que es alfil C5. Al avanzar las blancas D5, dejan débil la casilla C5 y ahora este alfil aquí, como verás, es un monstruo. Tiene esta diagonal cogida. Las blancas no pueden enrocarse. El otro alfil también tiene una buena diagonal. Si observas la posición, las negras tienen las piezas muy activas, dominando casillas claves, mientras que las blancas tienen las piezas aún sin desarrollar y no veo fácil de que se puedan desarrollar. Tienen dificultades para poder mover y las negras tienen facilidad para incorporar también la torre y la dama. Se puede decir que las negras tienen la partida muy bien para ganar. Podrían las blancas intentar sacar los alfiles. Alfil E2, torre E8, alfil G5, pero tras alfil por G1, torre por G1, alfil D3, las blancas ya pueden rendirse, entran las negras en E2 de forma imparable. Hemos visto alfil E3, también D5, y qué pasaría si las blancas optan por caballo E2 para defender D4. Vendría también caballo B4. Ahora las blancas podrían atacar el alfil con caballo G3 y no valdría para las negras hacer caballo C2 jaque porque rey F2, caballo por torre y el caballo blanco captura el alfil. Las negras perderían luego este caballo
está encerrado. Salen perdiendo las negras caballo y alfil por una torre blanca, por eso no es válido. Tras caballo G3 las negras podrían hacer alfil C2. Vendría dama D2 como única casilla libre, ya que no es buena idea poner la dama en la columna abierta del rey. Ahora hacemos alfil C5. Este sacrificio es para incorporar la torre rápidamente al ataque. Las blancas capturan el alfil. Y como ya te he dicho, hacemos torre E8, jaque, rey F2, única jugada. Y nos lanzamos al ataque con caballo D3, jaque, alfil por D3 y tras dama D4, jaque, las blancas tendrían dos opciones. Con rey F1 vendría alfil por D3, jaque, caballo E2 y torre por E2. Y en pocas jugadas sería mate imparable. Y la otra alternativa a rey F1 sería dama E3. Pierden la dama, pero tenían mucha ventaja de material. Quedaría así: torre por E3, alfil por E3, dama por D3. Tenemos con negras la dama y las blancas torre y alfil, aunque esto lo ganan las negras por tener también una mejor posición. Bien, volvamos al principio cuando hacemos alfil G4. ¿Qué ocurre si las blancas en lugar de F3 juegan alfil E2? Seguiría alfil por E2, caballo por E2 para desarrollar el caballo, dama por D5 y atacamos ya el peón de G2 del enroque. Ahora las blancas se enrocan y defienden el peón. Podríamos hacer caballo C6, desarrollamos y presionamos en D4, caballo BC3 para atacar la dama y llevamos la dama al flanco de rey, dama H5. Y ahora las blancas pueden jugar caballo G3 o también alfil E3. Si juegan alfil E3 nos enrocamos en largo y la posición está mejor para las negras. No está nada mal para jugar con negras. Hay que recordar que estamos igual de material y las negras no tienen ningún problema. Tienen buen plan para jugar. Hacer E5 aprovechando que está el peón de D clavado. Luego desarrollaríamos el alfil y el caballo puede ir a G5 atacando a H2. Como digo, es una posición cómoda de jugar para las negras. Y si en lugar de alfil E3 las blancas juegan caballo G3, tendríamos que elegir si cambiar las damas. Si hacemos dama por dama, llegaríamos a un final con ligera ventaja negra. Y si eres ambicioso y quieres aspirar a más, puedes jugar dama G6 en lugar de cambiar las damas y ahora las blancas harían alfil E3 para desarrollar y sujetar D4. Enroque largo, caballo CE2. Esta jugada es, entre otras cosas, para hacer luego C3 y defender el peón en D4. Haríamos E5, el peón está clavado y hay que aprovecharlo y no puede moverse por estar la torre aquí. Las blancas jugarían C3 y ahora podemos avanzar H5 con idea de seguir avanzando H4. Veo claramente mejor a las negras con la torre de H detrás del peón, el caballo y la dama enfrente del enroque. El alfil se desarrolla fácil, la torre
en la columna de la dama es incómoda para las blancas. Veo mucho mejor a las negras, ya que las blancas tienen que jugar de forma muy precisa para poder mantener la posición. Te espero en el siguiente vídeo. Suscríbete y darle like, por favor. Muchas gracias y hasta pronto.